bienvenidos a Kingdom Truth. Mi nombre es Pamela Ballinas y hoy tengo el honor y el gusto de entrevistar a una mujer que ha cambiado mi vida definitivamente. No solamente es una amiga, sino mi mamá espiritual. Y ella es Claudia Iriarte, aquí en esta sección, Personas que cambian el mundo. Vamos a conocerla. Bienvenida, amiga, bienvenida a tu canal, porque además es su canal. Nada más que hoy me tocó a mí entrevistarla y con muchísimo gusto, para que nos cuentes más de ti. Gracias, Pamela. ¿Cómo empezó tu camino con Jesús desde chiquita o cómo fue esto? A ver, platícanos. Bueno, pues yo crecí, en mi casa teníamos una educación religiosa, pero yo crecí con miedos dentro de mí, con inseguridades, y hasta que un día, a los 24 años en mi vida, empecé a conocer de la palabra de Dios. Y desde ahí empecé a conocer de Jesús, me enamoré de Jesús desde el primer día, desde el principio que empecé a llenarme. Yo no entendía qué era, pero sentía que era como magia. Yo decía, es que esto es como magia porque aparte me acuerdo que yo empezaba a leer la palabra y Dios me empezaba a escuchar y empezaba a ver cambios en mi vida. Y para mí fue increíble cómo con el tiempo, poco a poco fui conociendo más de la palabra y me fue llenando mi espíritu, me fue dando seguridad en muchas áreas de mi vida donde yo era muy insegura. A pesar de tener todo en la vida, crecí en una familia donde me daban todo, pero dentro de mí hacía falta algo. Y cuando yo empiezo como ese cosito que a lo mejor también los que nos están viendo han sentido, porque la verdad yo también lo sentí en algún momento y tú lo sabes, que puedes tenerlo todo, ¿no? Pero sigues sintiendo un vacío ahí. Los que me están escuchando y lo han sentido saben a qué me refiero, ¿cierto? Exactamente. Y entonces sabes que solo es Dios el que te puede llenar ese vacío, y empecé a conocerlo más de una manera personal, por medio de la palabra de Dios, empezando a tener una relación directamente, no como religión, sino como una relación. Y empecé a cambiar, la verdad, porque me empecé a sentir más segura, empecé a tener una identidad como una hija de Dios, me dio mi identidad clara de hija amada. Y ¿cómo se vio eso reflejado en tu vida? O sea, ¿cómo les podríamos platicar o explicar a los que todavía no sienten eso cuando tú tienes la identidad muy clara en Dios, en Jesús? ¿Qué se siente? Pues maravilloso, porque es algo, empiezas a sentir un gozo interior que no te lo da nada, a pesar de que puedas tener todo en la vida, es algo que no lo consigues en ningún lado, ni lo puedes comprar ni siquiera. Que es distinto inclusive a la alegría, ¿no? El otro día platicaba con mi mamá y me decía, es que cuando hablo de gozo, ¿no? Muy pocas personas me pueden entender porque es mucho más grande inclusive que sentirte alegre o feliz. ¿Cómo se los podrías explicar? ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento? ¿Qué pasaba? Bueno, antes pasaban muchas cosas, inseguridades, temores, miedos que se me fueron quitando. Yo, por ejemplo, tenía mucho miedo a la muerte. Sentía que si me iba a morir, qué iba a pasar, me daba pavor la muerte. Y cuando empiezo a conocer de la palabra de Dios, empiezo a saber que tengo una vida eterna, que Dios está pendiente de mí, que fui creada para algo, pero que hay un plan también aparte después de esta tierra. Entonces, claro que mi vida, mi seguridad empezó a cambiar y empecé a sentir esta felicidad que es un gozo, porque es espiritual, es en mi espíritu, es una verdad que nadie te la puede explicar y que nadie te la puede quitar tampoco. Porque es en tu espíritu. Sí, es en tu espíritu. Ay, sí, y eso es a los que queremos invitarlos a todos, a que sientan ese gozo. Y después de ese gozo, Clau, ¿cómo fue que empezaste a escuchar cuál era tu propósito de vida? Que, por ejemplo, es algo que a mí me preguntan muchísimo. Los que ya me conocen saben que además soy coach de vida y un tema que vemos muchísimo, Clau, es el propósito, cómo encontrar el propósito. Y yo se los digo, no veo otra forma que no sea a través de Dios. Entonces, después de sentir ese gozo, ¿cómo les podrías platicar cuando encuentras tu propósito y además lo empiezas a ver, ¿no? En vida, en testimonio. Cuéntanos. Bueno, pues mi propósito, cuando empiezo a conocer más de Dios, me empiezo a enamorar de Él por medio de la palabra, enamorar porque estaba yo a lo mejor vacía antes y de repente empecé a sentirme llena. Y entendí que mi propósito, yo sí tengo un propósito especial en la vida y es compartir de la palabra de Dios.
desde un principio empecé a compartir de la palabra de Dios hace 25 años por donde yo iba. Wow. Donde yo iba en mi casa y luego donde salía de mi trabajo. Por eso, de hecho, no te interrumpo, estoy aquí yo, justamente Sí. por eso. Uno de los frutos más hermosos, bueno, tengo muchos, pero Pamela es mi hija espiritual y es uno de los frutos. Aquí es donde veo reflejado que Tu propósito. el propósito, y veo que no es en vano, que todo lo que las poquitas semillas que he ido sembrando, pues, No son poquitas. Bueno, no son Muchas, son muchísimas. Y bien, o sea, Son su muchas. casa está repleta, mujeres, hombres, la buscamos, porque sé que de repente con palabras, porque las palabras no nos alcanzan, cuando estamos hablando del Espíritu, cuando estamos hablando de lo que se siente recibir a Jesús en tu corazón, pero amiga, yo que te conozco, de verdad, no son poquitas. Nos has prendido esas ganas de conocer más a Jesús, de conocerlo en un plano lindo, divertido, donde es nuestro amigo, donde tenemos una relación con él. Y yo te lo digo, estás cumpliendo tu propósito. Muchas gracias. Gracias. Entonces es tu propósito. Ese es mi propósito y sí, exactamente. Y ahorita lo veo más en el canal. Sí veo porque han aparecido gente de hace muchos años, de varias, digo que por donde yo me muevo, donde andaba, ministerio en la cárcel, hasta en la cárcel. Yo decía, Dios mío, ahora han aparecido gente de cuando iba a la cárcel. ¡Wow! Es que has andado en Luego, todos lados. Es que así como va el Senado y anda en la Socialité también está en la cárcel y también... En los orfanatorios sí. y mis otras hijas espirituales que han aparecido, me da tanta satisfacción saber, y por ahí creo que me han de estar viendo, pero me da mucha satisfacción de saber que cada semilla ha dado fruto, que no es en vano, y eso es lo padre de la vida, que puedas transformar a lo mejor primero tu vida y luego la vida de los demás, y siento que esa es la mayor satisfacción y la mayor plenitud como un ser humano, el cumplir el propósito para el cual fuimos llamadas. Y sí, mi propósito es ese, me siento plena de compartir la palabra de Dios, más en estos momentos ahorita donde hay tanta necesidad y bueno, surgió esto, pero es algo que ya lleva muchos años, obviamente. Y siempre lo que me has enseñado y a través de la palabra es darle la honra a Dios, ¿no? Cómo Dios pone las palabras en tu boca tan precisas para decirle a una persona, porque le he presentado también amigas que se sienten vacías y sin conocerlas, Clau, tú llegas, oras por ellas y literalmente les transformas la vida. Entonces, es muy importante que nos cuentes cómo es todo este tema de honrar a Dios y cómo eso te sigue abriendo tantas puertas, porque es impresionante, ¿no? Ya cuando estás en la vida con Dios, o sea, todo es abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, y hasta las personas nos ven y dicen, ¿qué? ¿Ustedes nunca se preocupan? ¿O qué? ¿Por qué ustedes no están angustiadas? No es que no haya momentos difíciles, pero cuando tú sabes que es tu papá y que eres hija del rey, las puertas se empiezan a abrir, y me encantaría que les cuentes esos testimonios, Clau, de cómo Dios te ha abierto puertas, hasta dónde has llegado y, por supuesto, cuál es lo próximo para Claudia Iriarte. Bueno, sí, me encanta porque exactamente toda la gloria es para Dios, es para el Rey, y Él se merece toda la gloria, y todo lo que hago, quiero que sepan que lo hago por Él, porque mi mayor meta en mi vida es que la gente pueda conocer un Dios bueno, un Dios de amor y un Dios real. Y aquí vemos, uno de mis frutos, que tengo muchos como dices, podemos ver que es real, y Dios transforma las vidas y te lleva a cumplir ese gran propósito. Y es Él el que abre las puertas, porque sabe que lo que hago lo hago con amor y que lo hago para que realmente la gente conozca a Dios. Entonces Él me abre las puertas, sí es cierto. Sí, Dios me yo bendice. lo he visto, y yo digo, yo quiero lo mismo, a ver, yo lo mismo. Sí, la verdad receta. es que Dios me bendice. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y todo te será añadido. Siempre eso lo sabemos muy claro. Entonces yo busco el reino de Dios y todo lo demás me ha sido añadido. Luego vamos a ver en otra sección que tenemos de negocios, van a ver también como empresaria, ¿no? Me ha bendecido Dios mucho, pero sí, Dios me bendice. Les quiero hacer aquí un paréntesis, porque cuando Clau, ¿no? En mucho tiempo, eso no contaste, amiga, pero yo les cuento. ¿Qué? Mucho tiempo Clau dejó de trabajar, ¿no? Se dedicó a sus hijos, se dedicó a su casa, a la familia, y de repente dijo,
ya, voy a ser empresaria. Digo, siempre has trabajado, No, siempre has hecho... Lo que pasa es que paré un rato empresaria. con tiempo con mis hijos. Y después de ese paréntesis que hiciste por quedarte en casa, familia y tal, dijo, regreso a las canchas de ser empresaria y la verdad, o sea, la amamos y la adoramos, pero la veíamos como, ¿en serio, Clau? O sea, ¿de verdad? Y wow, o sea, impresionante, amiga, ¿dónde has llegado de la mano de Dios? O sea, lo que dices de cómo Dios también nos quiere ver prósperos, nos quiere ver abundantes, lo dice la palabra. Y justamente eso les vamos a platicar en la sección de negocios, pero a ver, síguenos contando tus testimonios. Sí, y así es Dios, tan lindo, y me abre las puertas por donde me pone, porque la vez que luego de repente digo, ¿en dónde me estoy? ¿Dónde me metes? Y con muchas personas, y Dios me abre las puertas porque Dios tiene un plan, y yo lo único que quiero es que la gente lo conozca. Amo compartir la palabra de Dios, no es algo que me pese, al contrario, lo hago con mucho gusto porque veo las vidas transformadas. Y ese es el propósito de mi vida. Muy bien. Amiga, y ahora cuéntanos. Esta pregunta no tenías ni idea que te la iba a hacer, porque aparte no planeamos esta entrevista, surgió, así nos dijo Dios que tenía que ser y así obedecemos. A mí me surge el, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo para Claudia Iriarte? ¿Cuál es el plan de seguir evangelizando, seguir transmitiendo la palabra? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué llega a tu corazón? No, lo próximo lo tengo muy claro porque obviamente he venido llevando la palabra de Dios por muchos años, desde que lo conocí, pero lo próximo es extender el reino de Dios. O sea, me queda muy claro que la situación en la que estamos pasando en el mundo, sé que es una era nueva, es un nuevo momento muy importante donde vamos a pasar cosas muy fuertes y muy feas. Ya las estamos viviendo. Sí, ya las estamos viviendo y las vamos a ver peor en este tiempo ahorita que se acerca. Y es una realidad que si no estamos firmes en la palabra de Dios no vamos a permanecer. Necesitamos estar firmes y mi propósito, mi meta es extender el reino de Dios, levantar hijos de Dios, llevarlos a que cada uno pueda cumplir esa misión por medio de la palabra de Dios. Lo que a mí Dios me ha dado, las herramientas o los contactos también, o las personas, o la bendición más bien, de estar con unas personas que a mí también a su vez me han llevado a lograr mi propósito, es lo que yo quiero llevar a las personas para que puedan llegar a ese propósito. La meta es extender el reino de Dios y no es de una manera religiosa, porque no quiere decir que vamos a estar metidos en una iglesia, porque la iglesia somos nosotros, somos parte de la iglesia y Dios nos ha llamado para estar en donde sea, o en los negocios, o en los medios. Sí. Lo vamos a platicar la vida de Pamela. en la trinchera que estemos, pero exactamente, podemos influenciar. Y en el gobierno también, por ejemplo, hay tanta necesidad en el gobierno, hay tanta necesidad para que la gente, que los gobernantes empiecen a poner a Dios también como fundamento de México, porque México necesita a un Salvador, necesita Dios, necesita esperanza, más necesita fe. Y ese es mi plan, ese es mi futuro, ese es mi propósito. Y de hecho un medio es Kingdom Truth, ¿no? Exacto. Porque nos apoya a llegar a alcanzar la vida, los rincones de personas que a lo mejor ni siquiera conocemos personalmente, y por eso los invitamos a que, si les gusta, si les llega en su corazón que estamos a través de Dios dándoles esperanza, estamos enseñándoles un poquito a través de la palabra, bueno, mucho, porque la verdad que Clau con estos videos que ha hecho nos ha enseñado muchísimo, amiga, muchas gracias. Compártalos para que no se los queden solo a ellos, ¿no? Y sin pena. Algo que a mí me pasaba, amiga, mucho al principio, era como, me daba hasta miedo, pena hablar abiertamente de Dios, y muchas veces de Jesús específicamente, porque sentía que me alejaba de la gente, sobre todo por el medio en el que yo me muevo, que es el coaching. Y después me di cuenta que era un paradigma que yo tenía, que al revés, cada que yo ponía a Jesús primero, como bien me lo decías, ¿no? Siempre me lo sigues repitiendo. Las puertas se me abren de par en par. Así que si les gusta lo que están escuchando, lo que están sintiendo, les pedimos que nos apoyen, que compartan, porque los videos que está haciendo Claudia y yo lo hacemos con todo el corazón, porque Kingdom Truth es tan nuestro como tuyo. Clau, un último mensaje que nos quieras compartir, una oración, lo que sientas en tu corazón.
Bueno, pues solo que lo que más le pido a Dios es que cada persona pueda cumplir ese gran propósito que tiene y que lleguen a ser plenos y a sentir ese gozo y esa paz interior que es lo más importante en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Me gustaría orar. Señor, te damos gracias, Dios, por este día, y yo te pido por cada persona que está viendo este video que pueda encontrar ese gran propósito, así como yo lo encontré, Dios. Y gracias por la vida de Pamela. Ay, muchísimas gracias, Clau. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima. Gracias, Clau, por dejarme entrevistarte. Esperemos les haya gustado muchísimo. Les mandamos muchísimos besos y bendiciones.